La emperatriz fue llevada a la ejecución. Se decía que había maldecido a su majestad. Se decía que la joven, cegada por el amor y los celos, suplicaba que lo mataran. El emperador era como el sol para el pueblo, así como para la propia emperatriz. Antes de su ejecución, el joven le preguntó a su esposa si quería decir algo al final. Le dijo a su majestad que lo maldecía por ser un hipócrita despiadado y despiadado. Añadió que le haría pagar por todos sus pecados, incluso en el otro mundo. Cuando le preguntó a su esposo si tenía algo que decirle, el emperador ordenó comenzar la ejecución de la emperatriz. Entonces la joven se preguntó si el hombre al que tanto amaba estaría ante ella. Alejandra sabía que si tuviera otra oportunidad, volvería a ser emperatriz. Se convertiría en la mujer más noble de esta tierra y se vengaría del emperador. La vida de Alejandra comenzó a desmoronarse en el momento en que se casó con Cleo Guillaumin von Reis, un esposo amoroso y el tercer hijo del emperador. La muchacha hizo todo lo posible para llevarlo al trono, sin miedo a ensuciarse las manos con sangre ni abandonar su moral. Incluso sus padres, el marqués y la marquesa Sieglinde, asumieron la responsabilidad de los crímenes de Cleo y fueron ejecutados en su lugar, lo que le permitió ascender al trono con seguridad. Alejandra pensó que él la amaría y apreciaría por tales sacrificios. Pero, en realidad, la joven recibió la corona de emperatriz y numerosas dotes por el bien de su esposo. El dormitorio del emperador siempre estaba lleno de mujeres, y ella misma fue acusada de supuestamente maldecir a su majestad. Así terminó la vida de una joven de 26 años. La emperatriz fue despertada al mediodía por su doncella Penny. La joven dijo que hoy era un día muy importante para ellas. Alejandra no podía creer lo que veía. Le preguntó a la muchacha por qué estaba allí. Ella respondió que era su doncella. ¿Dónde más podría estar? Pero la emperatriz sabía que estaba muerta. La habían asesinado unos ladrones a los 20 años. Alexandra se tocó el cuello y pensó que tal vez aquello era el más allá. Todo a su alrededor era tan realista, incluso el olor de su habitación. La emperatriz le preguntó a Penélope cuántos años tenía. La joven se sorprendió de que su majestad le preguntara eso, pues ella misma había organizado una ceremonia de mayoría de edad para ella 2 meses antes. Entonces el gobernante le preguntó cuántos años tenía. La criada respondió que 21 años. Alejandra saltó de la cama y corrió hacia el espejo. La joven se dio cuenta de que hoy era el día inolvidable, su boda. Alexandra se vio con un vestido de novia y le preguntó a Penélope si había entendido bien. Penny se sorprendió y le preguntó a su majestad si se sentía bien. La emperatriz respondió que solo se sentía mareada y le pidió a la joven que saliera de la habitación un rato. Cuando Penny se fue, Alexandra le pellizcó la mejilla con fuerza para asegurarse de que no fuera un sueño. Significaba que tenía otra oportunidad. Dios había escuchado sus oraciones y ahora tenía la oportunidad de vengar su muerte de este sinvergüenza. La joven reflexionó sobre qué debía hacer. La ceremonia nupcial comenzaría pronto, así que sabía que si iba a huir de allí, era ahora. Pero antes de morir, Alejandra se juró a sí misma que ascendería al trono. Antes de su ejecución, decidió que volvería a convertirse en una noble emperatriz y devolvería a Cleo todo el sufrimiento, el dolor y la humillación que había soportado. Así que Alejandra decidió que no huiría, sino que intentaría cambiar su vida para que Cleo fuera la cabeza, no ella. La emperatriz llamó a Penny y le preguntó qué tal estaba. Penélope miró a su majestad y dijo que era la más hermosa del mundo. Cuando otra criada preguntó si estaban listas, Sandra se lo pensó. La niña se preguntaba si podría ponerse la máscara y representar su papel, sabiendo quién era realmente su futuro esposo. ¿Estaba segura de que sería él quien perdería la cabeza, no ella? Le pareció que era una excelente oportunidad para escaparse y vivir una vida feliz con otro hombre, olvidándose de él. ¿Es posible vengarse sin ser su esposa? Pero Sandra aún sentía la fría hoja que le había cortado el cuello y decidió que no podía vivir sin olvidar todo lo que él le había hecho a ella y a su familia. En la ceremonia nupcial, todo seguía igual que aquel día. Cleo se paró junto al sacerdote y le dijo a Alexandra que estaba hermosa. Ella sonrió y le devolvió el cumplido. El sacerdote preguntó si Alexandra Giovanna Jan Saglinda aceptaba casarse con Cleo Guillaumin von Reis,
amarlo sinceramente y permanecerle fiel a través de los años. La chica dijo que sí. Cuando Cleo juró amarla y serle fiel, Sandra quiso gritarle que mentía. Quería que Dios lo castigara por lo que le había hecho. Creía que Dios debía castigarlo por la terrible y vil traición de su esposa, quien le había sido tan fiel. Por lo tanto, Alejandra juró odiar a su esposo. Juro que nunca más lo amaré ni le seré fiel, sino que solo lo maldeciré y lo odiaré, se dijo la muchacha, y fueron declarados marido y mujer. Sellaron sus votos con un beso e intercambiaron sus anillos de boda. No había vuelta atrás y ella ya no podía escapar. Antes de morir, Sandra juró venganza, y aquí está. Tras la ceremonia oficial, los invitados comenzaron a acercarse a Alexandra para felicitarla. 2 chicas se acercaron a felicitarla y le dijeron que tenía mucha suerte con su esposo. La novia respondió que estaba muy feliz. Otra dama le preguntó si era cierto que ella misma le había propuesto matrimonio al tercer príncipe. Sandra había amado tanto a Cleo que le había propuesto matrimonio. Ahora pensaba que había sido una tontería no elegir a uno de sus otros hermanos príncipes. Cuando la llamó, la joven recordó que las demás damas pensaban que el príncipe Cleo tenía una voz dulce y encantadora. Alexandra le dijo a su esposo que estaba muy feliz de verlo. Cleo le pidió a su esposa que bailara con él, y Sandra aceptó, añadiendo que estaría encantada de ofrecerle ese baile. La chica decidió que tenía que interpretar un papel. Para lograrlo, debía dejar atrás todo el odio destructivo que se había apoderado de su alma y ser una chica pura, ahogada en amor por él. El príncipe le preguntó si estaba cansada. Alexandra respondió que era feliz con él y le preguntó cómo se sentía. Cleo respondió que era feliz cuando ella estaba con él. La niña se preguntó si ahora le estaría mintiendo. Después de todo, ya habían pasado un tiempo muy feliz. Sandra estaba triste y el príncipe Cleo lo notó. Ella respondió que se acordaba de sus padres y que viviría lejos de ellos. El príncipe, sorprendido, le dijo que sus padres podían visitar el palacio imperial cuando quisieran. Añadió que ella también podía acudir a ellos cuando quisiera. Alexandra le dijo a su esposo que tenía razón, pero la joven añadió que le gustaba vivir en el palacio. Después de todo, este lugar es majestuoso y hermoso, pero al mismo tiempo, alberga mucho veneno. El príncipe Cleo le prometió a su esposa que la cuidaría, pero Sandra ya sabía muy bien que el veneno más terrible de todo el palacio era él. La muchacha superó sus sentimientos y le dijo a Cleo que confiaba en él. Cuando terminó la melodía del baile, el príncipe le dijo a su esposa que necesitaba hablar con sus padres, el marqués y la marquesa Sieglinde, y luego podría descansar. Cleo se inclinó sobre ella y le dijo en voz baja a Alexi que lo esperara en su nueva habitación esa noche. Y entonces Alexandra recordó que esa noche sería su noche de bodas. El príncipe besó a su esposa en la frente y se fue. Olexa no sabía qué hacer, pues no quería acercarse a ese sinvergüenza y sus besos la hacían sentir mal. La chica decidió que necesitaba urgentemente algo para evitar esa cercanía. Tras pensarlo un poco, llamó a su criada Penny. Le preguntó a la niña si tomaba pastillas para dormir. Penélope respondió que las tomaba porque tenía insomnio. Entonces la princesa le pidió que le diera unas pastillas para dormir. La criada sabía que su señora no tenía problemas para dormir, así que se sorprendió un poco. Alexandra dijo que últimamente se sentía muy cansada. Penny prometió traer las pastillas para dormir enseguida y no decirle nada a nadie, tal como le había pedido su ama. Sandra se sintió un poco más tranquila al pensar que así pasaría la noche mejor. De repente, a sus espaldas, la niña oyó una voz muy familiar. El hombre le preguntó por qué estaba sola y a dónde había ido el príncipe Cleo. Y entonces la mujer también habló. Sandra se dio la vuelta y reconoció a sus padres, que llevaban mucho tiempo muertos. Gritó, «¡Mamá, papá!» y corrió a abrazarlos. El padre le dijo a su hija que ya era una princesa y que no debía comportarse así. Pero la niña dijo que estaba muy feliz de verlos. Sandra decidió que no permitiría que los sacrificaran. Mamá le preguntó a Lexi por qué se comportaba tan extraña hoy. La niña respondió que las extrañaba mucho. Papá le recordó que ya se habían visto esa mañana. Añadió que otras personas, al verlos, podrían pensar que no se habían visto en un año.
El marqués le preguntó a su hija si su marido la había ofendido de alguna manera, si no le estaba prestando suficiente atención. Alexandra les dijo a sus padres que estaba bien y que su esposo la cuidaba. Añadió que ya no aguantaba más y que quería contarles algo. La niña preguntó si siempre estarían de su lado. La madre respondió que por supuesto que sí, que eran sus padres. El padre dijo que no podían traicionar a su propia hija. Entonces Sandra les pidió a sus padres que no se sacrificaran por ella bajo ninguna circunstancia. Quedaron muy sorprendidos por sus palabras y su madre le preguntó por qué lo decía. La mujer le pidió a su hija que le contara lo sucedido. Alexandra quería contarle que en el pasado se habían sacrificado por ella, pero ella dijo que no había pasado nada. La niña le dijo a sus padres que cualquier cosa puede pasar en la vida, por lo que realmente les pide que nunca se sacrifiquen por ella si no lo desea. Su padre respondió que su petición era bastante extraña, pero que él y su madre la escucharían. Olexa agradeció a sus padres su comprensión y vio a Cleo caminando hacia ellos. El marqués y la marquesa Sieglinde saludaron con una reverencia a su Alteza, el príncipe Cleo. El príncipe los invitó a quedarse un rato más en palacio. El marqués le agradeció la invitación, pero dijo que no querían molestar a los recién casados. El padre estrechó la mano del príncipe y le pidió que cuidara de su hija. El príncipe Cleo respondió que su hija era la muchacha más bella y sabia de todo el imperio, y que era un gran honor para él tomarla como esposa. Entonces el marqués dijo que no podría haber deseado más que escuchar esas palabras tan agradables. Los padres le desearon a la joven pareja un feliz matrimonio. Cleo les prometió hacer de su hija la mujer más feliz del imperio, y Lexi prometió a sus padres hacer lo mismo por su esposo. Los padres se despidieron de su hija y se marcharon. Los recién casados iban a conocer a su majestad, el emperador, padre del príncipe Cleo. Alejandra sabía que debía ser muy fuerte, pues su venganza apenas comenzaba. Cuando fueron llamados a audiencia con el emperador y la emperatriz, la muchacha se inclinó ante el emperador y dijo: «Gloria eterna al gobernante de reyes, Trals». El emperador felicitó a la princesa y le preguntó si había tenido muchos problemas con los preparativos de la boda. Alejandra agradeció a su majestad su preocupación. El emperador le preguntó entonces si había tenido alguna dificultad durante la ceremonia nupcial. Añadió que había oído que la joven había hecho preparativos especiales para ello. A Sandra le hizo gracia que el emperador dijera esas cosas, porque en realidad nunca se preocupó por sus hijos. El príncipe Cleo le dijo a su padre que, gracias a él, la ceremonia había salido a la perfección. Después de esto, el emperador se dirigió a Alejandra con la suposición de que ella se sentiría un poco insegura en el palacio durante algún tiempo, porque todavía era bastante joven. La emperatriz Telsia, sentada junto al emperador, se rió y le recordó que Alejandra no era tan joven, añadiendo que se había convertido en emperatriz cuando tenía 3 años. Sandra sabía que la emperatriz Telsia no era en absoluto una oponente fácil, ya que era un serio obstáculo para que Cleo se convirtiera en emperador. Parecía que tenía puesta la mira en Alexandra desde el principio. Tiene su propio hijo, el segundo príncipe, así que no le gusta la esposa del tercero. La muchacha creía haberla vencido ya, pero eso no significaba que pudiera bajar la guardia. La princesa le dijo a la emperatriz que se veía hermosa. La novia agregó que hoy estaba abrumada por la emoción por el hecho de que acababa de convertirse en princesa, y su majestad, a esta edad, ya se había convertido en la madre de todos los habitantes del imperio. Alejandra dijo que esto le infundió un gran respeto por la emperatriz. En realidad, simplemente regresó al punto de partida de su relación. Al igual que entonces, Alexei simplemente necesitaba disipar todas sus dudas sobre ella. La emperatriz Telsia dijo que esperaba que la joven se acostumbrara rápidamente a la vida en palacio. Telsia añadió que la gestión del palacio imperial pertenecía a la emperatriz y que Alexandra tendría control total sobre el palacio Yen, donde viviría con su marido. La emperatriz dijo que la joven triunfaría, pues era hija de una prominente familia noble. La princesa hizo una reverencia y pidió ayuda con algunos asuntos. Alexandra añadió que no estaba segura de estar preparada para un papel tan importante como princesa. También le preocupaba no comprender algunos aspectos de la gestión de subordinados, por lo tanto quería confiar en las recomendaciones de la emperatriz. Telsia le respondió que podía contactarla si tenía alguna pregunta. Entonces,
La emperatriz dijo que no era de buena educación retener a los recién casados y se despidió de ellos. El príncipe Cleo le agradeció su preocupación. Los recién casados hicieron una reverencia y se marcharon. Cuando se habían alejado un poco más, Cleo le preguntó a Alexis si le habían molestado las palabras de la emperatriz. La chica respondió que no importaba, porque su majestad no tenía malas intenciones. Alejandra añadió que, en el cargo de emperatriz, es natural mantener a todos bajo control, sobre todo porque la cuestión de la sucesión al trono aún no se ha resuelto. El emperador tiene un primer hijo con la emperatriz Vincentia, un segundo hijo con la emperatriz Telsia y un tercer hijo, Cleo, con la difunta segunda emperatriz. Sus madres también luchan por el puesto de heredero. Sandra se sumergió en el centro mismo de este ciclo de deseos. Cleo le preguntó si podía protegerla o sobrevivir solo. La chica respondió que debían protegerse mutuamente. La princesa le prometió a su esposo que lo nombraría emperador. Lexi añadió que debían sobrevivir, y pensó que era necesario para vengarse de Cleo. Hacía tiempo que había decidido clavarle una espada en el cuello en el momento de su triunfo. Pero por ahora, Sandra sugirió que su esposo olvidara todas sus preocupaciones y se dirigiera al palacio de Jen. A Cleo no le importó, pues había sido un día bastante difícil para ambos, y Alexandra podría empezar su venganza allí. En palacio, las criadas dieron la bienvenida a la nueva señora. El palacio Jen fue el hogar del tercer príncipe y su familia hasta la muerte del emperador. Estas doncellas sirvieron fielmente a Alexandra hasta que logró su objetivo. Cleo le preguntó a su esposa, preocupada, si le gustaba el palacio. Lexi respondió que le gustaba mucho. De hecho, le gustaba mucho más que a él. Se sentía como en casa allí. Pero a pesar de su traición, las criadas de este palacio trabajaron para Sandra hasta el final, tal como ella había trabajado para él. Alexandra le sonrió a su esposo y le sugirió que fuera a sus aposentos a verla más tarde para su noche de bodas. Cleo accedió y la besó suavemente en la frente. Antes de regresar, la distancia entre sus habitaciones le había parecido muy larga, pero ahora era demasiado corta. A Sandra le daba asco. Al entrar a su habitación, Alexandra comentó que todo se veía increíble. La camarera de piso comentó que se esforzó porque todo estuviera a su gusto. Pero como no se conocían, los sirvientes decoraron la habitación según las palabras de Su Alteza sobre lo que le gustaba a su novia. Alexandra agradeció a Eloben por la habitación. La criada se sorprendió mucho de que la princesa supiera su nombre, ya que aún no se había presentado. Sandra comprendió que había dicho algo inapropiado y que había que hacer algo. La princesa respondió que había oído al príncipe Cleo llamándola. La criada la creyó y Sandra suspiró. Pidió a los sirvientes que la prepararan para la visita del príncipe. Eloben dijo que primero le prepararían un baño. Alexandra comprendió que para los sirvientes solo era una jovencita emocionada por su noche de bodas, pero no tienen ni idea de lo que piensa. Así estará a salvo por un tiempo. En este palacio, para todos los demás, es solo una jovencita común y corriente. Alejandra no tuvo hijos, ni siquiera después de convertirse en emperatriz, y Cleo nunca soñó con tenerlos. Creía que era por su cariño hacia ella o por falta de amor. Después de vestirse, la princesa pidió a las doncellas que la dejaran sola para prepararse para la visita del príncipe. La niña añadió una pastilla para dormir a una copa de vino. Ya no había vuelta atrás. La princesa le pidió al sirviente que le trajera al príncipe Cleo. Sandra comprendió que debía sufrir un poco y aguantar para vengarse. Cleo le preguntó a su joven esposa si de verdad era su primera vez. Ella dijo que sí. Luego sugirió que primero tomaran vino. Alexandra le dijo al príncipe que todavía no podía creer que ahora fueran marido y mujer, y agregó que era como un sueño para ella. De hecho, fue una pesadilla terrible, y no podría despertar. Pero Sandra tuvo que hacer su parte. Cleo respondió que él también creía que no podía ser. El joven admitió que cuando ella le propuso matrimonio, no podía creer que no fuera un sueño. La princesa admitió que estaba muy preocupada en ese momento. Añadió que le preocupaba mucho que Su Alteza la rechazara. Cleo respondió que jamás se atrevería a rechazar a una joven tan hermosa e inteligente como ella. El príncipe le confesó a su esposa que era una gran felicidad para él que lo hubiera elegido.
Sandra comprendió que para él, en efecto, era buena suerte, y para ella, una terrible desgracia. Después de todo, era ella quien tenía las manos manchadas de sangre, no él. Lexi había hecho todo el trabajo sucio solo para que él le confesara su amor. La chica se recompuso y le respondió. Dijo que también estaba muy feliz de que el hombre más guapo de todo el imperio fuera ahora su esposo. Pero Cleo le recordó a su esposa que la vida en el palacio imperial no era tan tranquila. El joven dijo que a veces habría dificultades, pero que él podría protegerla. El príncipe le preguntó a su esposa si confiaba en él. La joven respondió que confiaba en él como si fuera suyo. Así era antes. Confiaba en él con todo su corazón. Él prometió protegerla, amarla para siempre. Pero la traicionó, y ella no entendía por qué Cleo había cambiado tanto con el tiempo. Alexandra dijo que le creía, y Cleo le preguntó por qué lloraba. La niña comprendió que no podía cometer un error tan tonto. Decidió que ya no necesitaba esos sentimientos. Después de beber vino, Cleo empezó a besar a Lexi y la tiró sobre la cama. Sandra estaba asustada, pero se aseguró de que debía esperar un poco y que la pastilla para dormir pronto haría efecto. Ella le devolvió el beso y pensó que pronto terminaría. Cleo le besó el cuello y le dijo que la amaba. Sandra había soñado con esas palabras, pero ahora no le importaba. Simplemente se preguntaba si él estaba siendo tan amable con un corazón puro. Rezó para que terminara pronto. Cuando el príncipe se durmió, la niña, aliviada, lo apartó de sí. Lexi tomó la cuchilla y se cortó la pierna específicamente para manchar la sábana con sangre. Entonces, a la mañana siguiente, el príncipe creería que todo había sucedido, y simplemente no lo recuerda después del vino. Sostuvo la espada en sus manos y pensó en cómo podría matarlo fácilmente ahora mismo. Pero la chica no quería hacerlo, porque sería una muerte muy fácil para él. Por la mañana, cuando el príncipe despertó, dijo que solo recordaba cómo la había penetrado y que todo lo demás era como una niebla. Sandra rió y dijo que no podía creer que él no recordara nada. Cleo se disculpó con su esposa por haber bebido demasiado y no recordar nada. El príncipe le dijo que la amaba y la abrazó con fuerza. Lexi no supo entonces si le estaba mintiendo. Se preguntó si lo había calculado todo tan bien desde el principio o si con el tiempo se había desinteresado de ella. Pero Sandra decidió que no importaba. Sea cual sea la verdad, no tiene intención de detener su venganza. La chica dijo que era hora de que se levantaran para saludar al emperador y a la emperatriz. Cuando Cleo vio sangre en las sábanas, le preguntó a su esposa si la había lastimado. Lexi respondió que había sido muy amable y cariñoso con ella. Alexandra quería que su amado esposo recuperara lenta pero dolorosamente todo lo que le había hecho, y no iba a detenerse. En el palacio imperial todo era exactamente así. Cosas elegantemente bellas, detrás de su engañoso atractivo, se esconden hojas afiladas que distraen la atención para poseerte. Por la mañana, la emperatriz preguntó a los recién casados si habían descansado. La princesa Alejandra hizo una reverencia y dijo que había descansado bien gracias a su majestad. La emperatriz respondió que le alegraba mucho oír eso. Era la emperatriz Vincentia, la madre del primer príncipe. Sandra no entendía cómo podía parecer tan cariñosa. En su vida pasada, Lexi creía en su dulce sonrisa y creía que era buena persona. Pero ahora, la emperatriz Vincentia no parecía más que una farsa. El emperador interrumpió los pensamientos de Alejandra y dijo que probablemente pronto recibiría buenas noticias, aludiendo a los hijos del príncipe y la princesa. La emperatriz Vincentia interrumpió a su majestad. Le pidió a su esposo que no se apresurara, pues el primer y el segundo príncipe ni siquiera estaban casados. Alejandra sonrió levemente. La obra de la emperatriz le divertía. La emperatriz Telsia, sentada al otro lado del emperador, le preguntó a Vincentia cuándo se casaría el primer príncipe. Tenía 26 años. Considerando que la mayoría de los nobles se casan antes de los 20 años, el primer príncipe ya es muy mayor. Vincentia respondió que le preocupaba no ver su boda. Telsia preguntó si los ideales de su nuera eran demasiado elevados. Añadió que la princesa real, al igual que su madre, era muy exigente. La emperatriz Vincentia es la duquesa de Igalel, y su madre era una princesa del reino de Laufez.
Normalmente, un matrimonio así no sería problemático. Pero aquí, en el Imperio Reyes, donde se valora la pureza de sangre, la nobleza mestiza no es bienvenida. Para la reina, que desde pequeña sintió un enorme sentimiento de inferioridad respecto a sus orígenes, el tema de la maternidad era muy delicado. A la emperatriz Telsia, que la superaba en estatus, esto no le incomodó en absoluto. Vincentia respondió que haría todo lo posible para que el príncipe se casara con una princesa hermosa e inteligente. Entonces Telsia dijo que estaría mal que el segundo príncipe se casara antes que el primero. Vincentia le preguntó sorprendida si tenía prometida. Telsia respondió que pronto la encontraría. El emperador interrumpió la conversación y los reprendió por organizar un enfrentamiento frente a los recién casados. Su Majestad le dijo al príncipe que podían ir a descansar y le recordó a la princesa que tendría que adaptarse a la vida en el palacio imperial. Alexandra agradeció a su Majestad su preocupación, pero pensó que no habían cambiado nada. Incluso se sintió un poco incómoda. Cleo notó que su esposa no se sentía bien y le preguntó si estaba bien. Añadió que no debía prestar atención a lo que su padre decía sobre los niños. La propia Sandra no entendía en ese momento cómo había logrado preguntarle al príncipe por qué no quería tener hijos con ella. Cleo, emocionada, le preguntó a Lexi qué le pasaba. El joven respondió que no era así en absoluto y que no estaba en contra de los niños. Entonces, Sandra le explicó que le gustaría saber que se esforzaría mucho para que esto sucediera. Cleo respondió que consideraba que criar a un niño era mucho trabajo, así que no quería agobiarla tanto. Pero si ella tanto deseaba tener un hijo, él haría todo lo posible. Lexi se sentía peor. Cada vez que él era tan amable con ella, sentía un dolor que le oprimía el pecho, porque recordaba claramente ese día y las palabras que él pronunció al inicio de su ejecución, y recuerda con claridad el odio que sintió entonces. El príncipe Cleo se disculpó con su esposa por haberla entristecido. Alexandra lo abrazó con fuerza y le dijo que todo era culpa suya. La chica añadió que estaba muy cansada, por lo que se sintió más sensible. Dijo que no tenía prisa con él y los niños, sobre todo porque aún podían disfrutar juntos durante su luna de miel. Lexi le dijo a su esposo que simplemente estaba molesta, pensando que él no quería tener hijos con ella. Pero en realidad su respuesta no cambiaría nada para ella. Aunque él quisiera tener hijos, eso no cambiaría su odio hacia él ni compensaría su traición. Cleo respondió que no era porque él quisiera hijos como ella. El joven añadió que simplemente no quería cargarla con tanta responsabilidad. El príncipe le dijo que la amaba y abrazó a Lexi. La joven respondió que ella también lo amaba. De hecho, con estas confesiones, solo la enfureció aún más. Ella lo odiaba. Ese día de la ejecución, junto con su vida, su amor por él desapareció para siempre. A pesar de convertirse en marido y mujer, los recién casados pasaban muy poco tiempo juntos, como era la regla en el palacio imperial. Para Sandra, esto era justo lo que necesitaba. Le preguntó a su doncella qué planes tenía el príncipe Cleo para ese día. Once respondió que tenía clases de esgrima por la mañana y de cultura por la tarde. Tomás II no se atrevió a permitir que ninguno de sus hijos participara en los asuntos de Estado. Lo hizo para evitar conflictos imprevistos entre ellos. Al fin y al cabo, aún no se había elegido al heredero al trono. Sin embargo, Tomás II se aseguró de que todos sus hijos recibieran una buena educación para que pudieran ayudar al emperador. No sería tan malo si los príncipes fueran del mismo origen, pero tienen madres diferentes que se pelean entre sí, así que el deseo de Tomás II es más bien una utopía. Alejandra reflexionó sobre qué haría si fuera emperadora. Primero, elegiría un heredero, y los demás no recibirían educación. Claro, suena cruel, pero es la mejor manera de fortalecer el poder imperial. Se preguntó qué estaría pensando Tomás II en ese momento. Preguntó cuáles eran sus planes para hoy. Pons respondió que la princesa podía hacer lo que quisiera, pues hoy estaba libre. La criada añadió que habían recibido noticias de la marquesa Sieglinde de que Lady Penélope llegaría. Sandra sonrió y le pidió a Eloben que le explicara todo a Penélope al llegar para que se acostumbrara más rápido al nuevo lugar. Añadió que era una chica muy inteligente. Alexandra decidió que lo primero que tenía que hacer era encontrar a alguien que compartiera con ella este camino de venganza de principio a fin, y esa persona tenía que ser Penélope.
Aunque Eloben también era una dama de honor leal, se hicieron amigas mucho después. Conocer el futuro era la indudable ventaja de la princesa Alexandra sobre las demás. Pero, aún así, no todo lo que ha vivido será igual ahora. Su conocimiento del futuro y las acciones que tome ahora pueden influir en lo que suceda en el futuro. La doncella de la princesa, Eloben, llamó a su puerta y le informó que Lady Penélope había llegado. Añadió que ya la había presentado y la había llevado a la habitación de servicio. Alexandra le dijo a Eloben que quería cenar con Penélope. La criada se sorprendió y quiso decir algo, pero la princesa le pidió que llamara a Penny. Añadió que hoy era un día especial, así que solo ocurriría una vez. Cuando la criada se fue, Sandra pensó que no debía subestimar al enemigo que había matado en su vida pasada. Después de todo, su futuro está cambiando. Happy Penny entró en la habitación de la princesa y la saludó siguiendo todas las reglas de etiqueta. Alexandra dijo que esto era muy inusual. La princesa tomó a la niña de la mano y le dijo que era su mejor amiga y la única persona en quien podía confiar. Sandra dijo que tenía muchos recados que solo ella podía hacer. Penélope sonrió y dijo que no sabía cómo podría serle útil a su Alteza, pero que haría lo que fuera necesario. Lexi quería que su fiel amiga la ayudara a vengarse. Pero primero, la princesa le dio a la criada una comida deliciosa y luego le dijo que necesitaba aprender lo más posible sobre todos los parientes lejanos de la familia imperial. El objetivo de Alejandra era convertir a Cleo en emperador y luego traicionarlo convirtiéndose en la emperatriz reinante. ¿Qué podría causar el mayor dolor a una persona que se ha convertido en emperador? Ella podría responder a esta pregunta basándose en su propia experiencia. La corona que él usará debe serle quitada, y su esposa debe ponérsela a otra persona. Será el dolor de la renuncia y el dolor de la traición. Él no podrá sobrevivir a esto, como ella no pudo una vez, y para lograrlo, necesita a alguien que quiera convertirse en emperador. Pero este hombre le será fiel hasta el final. Penélope se sorprendió y preguntó si había oído bien que necesitaba saber sobre parientes lejanos de la familia imperial. Alexandra le explicó a Penny que necesitaba encontrar hombres de entre 16 y 29 años, y que además debían ser solteros. De lo contrario, aumentaría el riesgo de que alguien los descubriera, y Sandra no quería correr ningún riesgo. Penélope dijo que lo entendía todo y prometió recopilar rápidamente la lista completa de hombres. La princesa también le recordó a Penny que esto debía ser un completo secreto. Nadie debía saberlo, ni siquiera sus padres y su esposo. La criada se sorprendió, pero prometió guardar silencio. Penélope preguntó cuándo debía terminarlo. Alexandra respondió que lo necesitaba lo antes posible, con la mayor precisión posible, con el máximo detalle y la mayor discreción posible. Cuando Penny le trajo a la princesa una gran pila de papeles, Sandra se sorprendió mucho. La criada dijo que había cumplido con la tarea de Su Alteza con el mayor detalle posible. La joven añadió que ni ella misma esperaba que la familia imperial fuera tan numerosa. Alejandra respondió que ella misma estaba sorprendida y preguntó cómo había logrado hacerlo todo tan rápido. Penélope dijo que había ordenado a todos los hombres por parentesco consanguíneo, con Thomas en segundo lugar. La chica añadió que le llevó un poco más de tiempo hacerlo en secreto. La princesa elogió a la criada por su excelente trabajo y comenzó a estudiar los papeles cuando Penny se fue. Rechazó a varios candidatos de inmediato porque no le convenían en absoluto. Uno era indisciplinado. No sabía cómo preocuparse por los demás. Sandra no entendía cómo se podía dirigir un imperio si no se podía controlar el propio territorio. Otro hombre era un afeminado pesimista e indeciso. Otro era un pervertido con una extraña historia con las mujeres. Y otro más había perdido todos sus ahorros jugando. Lexi no podía creer que quedaran tan pocos candidatos adecuados para ella. Este imperio valoraba mucho la consanguinidad entre gobernantes, así que no podía alejarse mucho de Thomas II. Necesitaba a alguien que pudiera demostrar sus habilidades y competencia, superando el parentesco de sangre de las 3 consecuencias. De lo contrario, no podría suprimir la oposición de la nobleza. Alexandra pensó que nunca encontraría un candidato así, pero de repente vio el nombre de Lakis Brio Din Onrus y recordó que también era miembro de la familia imperial. Lakis Brio Din Onrus es el hombre que enterró en una vida pasada,
Es primo segundo y sobrino segundo de Thomas. En otras palabras, Lakis es el tío abuelo de Cleo. A diferencia de sus primos, gobernaba las tierras fronterizas en lugar de residir en la capital. Lo más extraño fue que en nuestro tiempo no estaba en el ducado de Ornus, al sur del imperio, sino en el ducado de Erneb, situado en la parte norte del imperio Reyes. Se desconocen las razones por las que eligió Erneb en lugar del territorio más conveniente de Ornus, y las opiniones variaban. Algunos creían que se trataba de lealtad al imperio y patriotismo. Como tenía en su sangre la sangre de su padre, el comandante de caballería más joven, la mayoría de la gente creía que de esta manera intentaba proteger al imperio de fuerzas externas, pero Alexandra pensaba diferente. Aunque solo lo había visto 2 veces en su vida, veía en él al tipo de persona que haría lo que fuera por lograr su objetivo. Vio la misma mirada en sus ojos. Por un instante, pensó que estaba a punto de morderle la garganta. Era el tipo de hombre que usaría cualquier medio. Sandra leyó la información que Penny le había preparado. Lakis Brio Din Onrus, de 26 años, duque de Ornus y conde de Erneb. Su padre murió en la guerra cuando Lakis aún estaba en el vientre de su madre. Nacido sin padre, destacó en la esgrima desde muy joven. Dotado de una mente brillante, heredó el mando de la casa de Ornus de sus padres a los 14 años. Y ahora vive en el condado de Erneb, conteniendo la respiración. Alexandra supo que esta no era la vida que él había soñado. En cuanto vio sus ojos, supo que no eran los de alguien que simplemente defendería la frontera. Entonces se dio cuenta de que era peligroso. Era la persona que sin duda regresaría al palacio imperial y tomaría el trono algún día. Esa era su opinión sobre él en su vida pasada. Por eso lo mató. Pero ahora la situación ha cambiado. Primero, ya no quiere a Cleo tanto como antes. Segundo, necesita un aliado ambicioso e inteligente. Si su evaluación de Lakis resulta correcta, él no se negará a cooperar. Pero entonces la única pregunta es si podrá quitarle la vida con el mismo éxito que antes. Sandra aún recordaba con claridad el esfuerzo que había invertido en matarlo. Habían dedicado mucho tiempo a buscar sus puntos débiles, buscando constantemente a personas de su entorno. También difundieron rumores y sembraron dudas sobre él en la sociedad. Todo esto tuvo un efecto cada vez mayor y al final Lakis fue ejecutado por traición. Este hombre había muerto inocentemente. Así de difícil era lidiar con él. Debido a sus habilidades y ambición, Lexi sabía que no debía convertirlo en su enemigo esta vez. Claro, no hay garantía de que el joven acepte su propuesta, pero si la rechaza, tendrá que deshacerse de él urgentemente para que nadie se entere de sus planes. Ahora que había encontrado a un hombre que podía ayudarla, la princesa tenía otro problema. ¿Cómo conocerlo? Sandra no sabía con qué pretexto contactarlo. No tenía excusas para ir a ver a la prima de Cleo. La distancia entre ellas era demasiado grande para que fuera sola. Enviar cartas personales con texto escrito también era peligroso. Esto significaba que tendría que verlo en persona. Olexa aún no entendía cómo hacerlo. Lakis incluso visita su propio territorio, el ducado de Ornus, solo 2 veces al año. No tiene motivos para visitar la capital imperial, con la que no tiene ninguna conexión, y no se mencionó el palacio imperial. Mientras Alexandra reflexionaba, llamaron a su habitación y le dijeron que Lady Denalis había llegado y deseaba ver a su Alteza. Sandra comprendió perfectamente que la oportunidad que se le brindaba de regresar no era más que un privilegio incomprensible para corregir los errores del pasado. Por lo tanto, decidió aprovecharla activamente. Lady Denalis Della el Linuas de la casa de Linuas saludó a la princesa Alexandra y, de acuerdo con las reglas de saludo del Imperio Reyes, dijo: «Gloria eterna al gobernante de reyes». La joven añadió que llevaba mucho tiempo soñando con conocer a su Alteza. Alexandra saludó a Lady Denalis y le recordó que no le gustaban esos saludos. Denalis era la hija mayor legítima del conde Linois. Sandra no la veía a menudo, pero siempre interactuaban en eventos sociales en su vida pasada. Lady Denalis respondió que el primer saludo era muy importante, y si su Alteza lo pensaba ahora, no significaba que no cambiaría de opinión más tarde. A Lexi le gustaba esta chica. Le gustaba su actitud hacia la gente, la forma en que intentaba ser educada con los demás hasta el final, la forma en que mantenía la distancia necesaria.
Al mismo tiempo, mantiene la intimidad y bloquea diligentemente cualquier posibilidad de una pelea. La princesa Alejandra le dijo a la niña que podía saludarla como quisiera. Lady Denalis agradeció a la princesa y dijo que realmente apreciaba su preocupación. Luego, la joven le dio a su Alteza un regalo de bodas. Cuando Sandra abrió la caja, se sorprendió mucho. Era un servicio con ratas pintadas. Denalis explicó que, en el reino de Belsia, los objetos con la imagen de ratas simbolizaban la felicidad y la comodidad del hogar. La muchacha dijo que sabía que otros le regalarían a su Alteza joyas y vestidos costosos, y quería preparar algo inusual y especial para ella. Denalis añadió que podía traer algo más si a la princesa no le gustaba. Alexandra respondió que sí, y que lo guardaría en su memoria. Su Alteza le dijo a la joven que la autoridad y la reputación de una persona dependen de sus acciones, y las de Lady Denalis eran impecables. La joven agradeció a la princesa sus amables palabras. Lady Denalis dijo que su Alteza sobreestimó sus habilidades. Entonces Alexandra dijo que le gustaría tener a alguien como ella a su lado. Sandra sabía que tratar con cariño a las personas valiosas era el camino al éxito. La joven se preguntó si esto significaba que su Alteza le ofrecía ser su dama de honor. Antes de la reencarnación, Alexandra no eligió a Lady Denalis como su dama de honor, no porque no le agradara, sino porque Lexi no confiaba en la gente. Y ahora la chica ha cambiado. Antes creía que Maleta, quien le era fiel, y Penélope, quien la había abandonado prematuramente, eran las únicas que podían apartarla del mal camino. Pero si hubiera tenido a Denalis como su dama de honor en ese momento, le habría advertido que no fuera demasiado soñadora y le habría advertido a Sandra que entrara en razón y mirara todo con más cuidado. Es una chica tranquila, pero seria y de gran voluntad. Además, las personas con poder a veces necesitan que alguien les dé una advertencia, incluso la más desagradable. La última vez, Alexandra se dio cuenta demasiado tarde. Por eso la necesitaba ahora. A quien no la dejaría desviarse del buen camino y destruirse. La muchacha estaba tan sorprendida que preguntó por qué debería convertirse en la dama de honor de su Alteza. Porque hay muchas damas sinceras y fuertes en el imperio que son más dignas. La princesa respondió que por eso era digna, porque era la única que hacía esas preguntas, y sonrió. Alexandra añadió que, además, era la única que conocía hasta entonces. Su Alteza añadió que no podía confiar ese importante papel a alguien que no conocía en absoluto, ya que se sentiría incómoda confiándole su libertad personal. Alexandra le dijo a Lady Denalis que tenía tiempo para pensarlo. La niña respondió que no podía tomar esa decisión sin consultar a sus padres. Denalis preguntó si podía volver más tarde para darle su respuesta. Su Alteza respondió que la esperaría con impaciencia en esa habitación. Sandra no tuvo tiempo de descansar cuando sus hermanas Candice y Candita, dos hijas del conde de Essex, la visitaron. La felicitaron por su boda y por su ascenso a princesa imperial. Alexandra sabía que las hermanas Essex eran habladoras y muy frívolas. Al abrir su regalo, se convenció una vez más de que no eran muy inteligentes. La princesa preguntó qué era, y las chicas respondieron que era la lencería más popular de la capital. Sandra no entendía con qué propósito le habían regalado semejante regalo. Lo habría entendido si hubiera sido de una amiga cercana, pero era su primer encuentro social. Lexi pensó que eran unas damas terriblemente maleducadas. De todos modos, Alexandra les agradeció el regalo, y las invitaron a tomar el té con ella, lo que sorprendió de nuevo a la princesa. Quería que se fueran a casa cuanto antes. Mientras tomaban el té, las hermanas charlaban sin parar y hacían muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era la vida en el palacio imperial? Alejandra respondió que le gustaba mucho. Entonces la princesa dijo que sus majestades reales eran personas educadas y amables, por lo que esperaba establecerse pronto en el futuro. Las hermanas quedaron complacidas con esta respuesta. Entonces, al darse cuenta de que no descubrirían nada más, comenzaron a contarle rumores a la princesa. Así, Alejandra se enteró de que la condesa Zenskaya se había arruinado. Esta condesa siempre gastaba mucho dinero en bailes y comida deliciosa. Todo llegó al punto de volverse adicta al juego, lo perdió todo y se arruinó. Cuando empezaron a hablar de que la condesa vendería sus tierras, Sandra se dio cuenta de que podía comprarlas. Eran tierras muy hermosas, ubicadas cerca de la capital imperial.
Estas tierras cuentan con buenas conexiones de transporte con el Palacio Imperial. El clima es templado y, en general, el lugar es propicio para la agricultura y la vida cotidiana. Los pensamientos de Alexandra fueron interrumpidos por la pregunta de sus hermanas sobre si necesitaba damas de honor. Sandra preguntó sorprendida, y ellas respondieron que necesitaba damas de honor para no aburrirse en el palacio de Yen. La princesa respondió que solo llevaba un día allí, así que aún no lo había pensado. Las hermanas les pidieron que les avisaran si necesitaba damas de honor. Sandra decidió que no los llamaría, aunque se muriera de aburrimiento. No querría ver a esa gente cerca. Además, eran muy frívolos. Tras la partida de las hermanas, Lexi siguió pensando en cómo conocer a Lakis. El territorio del condado de Erneb se encuentra al norte del imperio. Allí nieva casi todos los días del año. Hay terribles ventiscas y vientos penetrantes que aúllan a cualquier hora del día o de la noche, y los lugareños producen bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol de más del 40%. Lo único que prosperó en estas duras condiciones fue el poderío militar. Los caballeros de Erneb se entrenaron al máximo. Por eso nunca hubo escaramuzas fronterizas en esta parte del imperio. El comandante de la caballería de Erneb, Lionel Riderman, preguntó a sus caballeros quién más quería intentar derrotarlo en batalla. De repente, Su Alteza se acercó y les preguntó si podía intentarlo. Lionel le preguntó al duque si estaba ocupado. Lakis respondió que no podía costear la certificación regular de caballeros, que se realizaba una vez al mes. El comandante Lionel preguntó si Su Alteza realmente tenía intención de luchar contra él. El duque le preguntó si tenía alguna duda. Lionel añadió que no se rendiría ante él. Lakis respondió que no había pedido eso, sino que solo quería luchar con todas sus fuerzas. Y añadió que si se rendía, renunciaría como comandante de la caballería. Lionel respondió que no tenía intención de hacerlo, y la batalla comenzó. Lakis encontró su punto débil y rápidamente derrotó al comandante. Los caballeros no lo podían creer. El comandante le dijo a Su Alteza que estaba muy avergonzado. El duque lo tranquilizó diciéndole que había luchado bien y que ya había mejorado considerablemente sus habilidades. Lionel añadió que sabía que era mentira, que Su Alteza se pasaba el día sentado en su oficina sin hacer ejercicio. Lakis respondió que no necesitaba hacer ejercicio todos los días. El comandante Lionel le pidió a Su Alteza que le quitara la espada del cuello, pues no era muy cómodo comunicarse. El joven añadió que ningún esgrimista podía vencer a Su Alteza. El duque Lakis estuvo de acuerdo con las palabras del comandante de caballería Erneb y agregó que no había ningún hombre en todo el imperio que pudiera derrotarlo en esgrima. Por lo tanto, Sir Lionel merece crédito por haber sabido defenderse al menos un poco. El duque le dijo al comandante que era un gran espadachín. Por eso, Su Alteza pidió no regañar a los caballeros por no poder derrotarlo. El duque dijo que tal actitud desmotiva a los caballeros de caballería. Lakis añadió que el tiempo lo diría, pero que ahora mismo no había nadie en esta orden que pudiera derrotar a su comandante. Lionel respondió que si aparecía un genio, no tendría ninguna oportunidad. De repente, un ayudante, Sir Keith, llegó corriendo hacia Su Alteza. Tras recuperar el aliento, le informó al duque que los condes lo habían hecho. Lakis comprendió de qué hablaba y le pidió que se lo contara todo por el camino. Cuando se alejaron de los caballeros, Sir Keith anunció que había recibido noticias de la capital. Así, comprendió que los jugadores que rondaban a la condesa Zenskaya habían cumplido su objetivo. Tras haber perdido todas sus propiedades y al borde de la bancarrota, el conde puso sus territorios a la venta. Lakis preguntó cuál era el precio. Kate respondió que el precio de los territorios era de 10 millones de oro. El duque Lakis dijo que parecía estar en una situación muy difícil y sonrió. Uno de los mejores territorios del imperio eran las tierras del conde Sensky. Por muy grande que fuera el territorio del imperio, no había mucha tierra apta para la agricultura, combinando un clima agradable y un suelo fértil. Además, la proximidad a la capital imperial permite al propietario de estas tierras ejercer el papel de aristócrata cortesano. Por lo tanto, sin duda, se trata de un territorio muy valioso. El precio por estas tierras era muy bajo, así que Lakis le ordenó a su asistente que comprara estos territorios, tal como habían acordado previamente. Pidió hacerlo lo antes posible y, por supuesto, en secreto.
El duque de Lakis añadió que no debían parecer sospechosos bajo ninguna circunstancia. Sir Kate respondió que lo sabía, pues llevaban mucho tiempo preparándose para ello. Hace 6 meses, a Lakis le dijeron que no podría obtener las tierras del conde Zensky. Al fin y al cabo, estaba sano y salvo, y tenía hijos adultos. Los condes le aconsejaron que comprara otras tierras. Entonces el duque dijo que no había tierras comparables a estas, sobre todo porque necesitaba el título de conde de Zensky aún más que este territorio. Mientras los condes pensaban cómo llevar a cabo el plan de Su Alteza, a Sir Keith se le ocurrió una idea brillante. Era la única manera de obligar al conde de Zensky a ceder sus tierras por iniciativa propia. Estaba en bancarrota, así que sobornaron a personas cercanas al conde para que lo invitaran a jugar y convencieran a la condesa de comprar artículos de lujo. El juego y la extravagancia son cosas que no se pueden abandonar después de probarlas una vez. Por lo tanto, este plan agradó mucho al duque de Lakis. Lakis le preguntó a Keith cómo iban las cosas en el palacio imperial. El asistente respondió que todo marchaba bien, pero también mencionó que el tercer príncipe se había casado. Kate dijo que no creía que fuera la información más importante porque el príncipe Cleo era la persona más alejada de heredar el trono imperial. El duque Lakis respondió que, a veces, la información que parece innecesaria puede serles ventajosa. Por lo tanto, no debe tomarse a la ligera. Lady Denalice, de la casa Linois, llegó al palacio de Yen y aceptó la propuesta de la princesa Alexandra. Sandra decidió que había elegido acertadamente a su dama de honor. La muchacha informó a la princesa que las tierras del conde Zensky ya habían sido adquiridas. Alejandra se sorprendió de la rapidez con la que había sucedido y le preguntó si sabía quién las había comprado. 10 millones de piezas de oro era un precio muy bajo por estas tierras, pero era mucho dinero. No cualquier familia aristocrática habría podido reunir semejante suma con tanta rapidez. Denalice dijo que el territorio del conde Zensky fue adquirido por el conde Erneva, Su Alteza el duque de Ornous. Alexandra preguntó a las chicas si era cierto. Lady Denalice respondió que no podía haber ningún error. Sandra sabía que, en una vida pasada, Lakis también había comprado estas tierras, pero era demasiado pronto para alegrarse, pues no todos los acontecimientos se repetirían. Le habría gustado que estuviera de su lado, pero temía que ocurriera lo contrario. La princesa Alejandra le preguntó a su dama de compañía si no le parecía extraño que el conde Zensky se hubiera arruinado. Denalice respondió que no lo conocía bien, pero parecía que nunca había sido un jugador antes, por lo que le pareció extraño que de repente se hubiera interesado en los juegos de azar. Sandra dijo que el juego existe desde hace mucho tiempo, pero no es muy popular en la capital. Añadió que no se necesita una razón para enamorarse de él. Uno puede volverse adicto a estos juegos sin querer. Entonces, la princesa Alexandra le preguntó a Lady Denalice si todo habría sido planeado. La niña se asustó al enterarse de la conspiración. La princesa sugirió que alguien había enganchizado deliberadamente al conde al juego y a la condesa a la compra de artículos de lujo, creando así esta situación de quiebra. Lady Denalice preguntó a Su Alteza sorprendida, ¿cómo era posible? La princesa Alexandra dijo que el barco mercante en el que el conde Zensky había invertido su dinero había sufrido daños a causa de una tormenta. Toda la carga del barco se hundió en el fondo del mar y los daños fueron catastróficos. Denalice dijo que ella también había oído hablar de este terrible incidente. Alexandra continuó. El conde no quería admitir que había perdido más de lo que había invertido y quería recuperar lo perdido. También le preocupaba que su esposa lo abandonara. El hecho de haber perdido mucho dinero durante la tormenta le dolió el corazón al conde. Y la única manera de ganar mucho dinero rápidamente y sanar la herida en su corazón era a través del juego. Lady Denalice coincidió con la princesa Alexandra. Sandra añadió que quienes han fracasado una vez harán todo lo posible por evitarlo la próxima vez, pero a veces no pueden tomar una decisión racional y el deseo obsesivo de no fallar esta vez hace que sus juicios sean inadecuados. Tras escuchar a la princesa, Lady Denalice preguntó quién y por qué le haría esto al conde Zensky. Supuso que Su Alteza sospechaba de alguien. Alexandra respondió que para encontrar la respuesta a esta pregunta, necesitaban reunirse con quien más deseaba recibir las tierras del conde Zensky. Sir Keith informó al duque Lakis que la residencia del conde Zensky
estaba en proceso de renovación y reconstrucción a gran escala. Todos los sirvientes de la finca también habían sido reemplazados. La criada, Eloben, le preguntó a Su Alteza qué collar le gustaría usar con su vestido y le sugirió que eligiera una piedra preciosa. Alexandra le dijo a la criada que hoy iría al baile vestida con sencillez para no llamar la atención. La princesa añadió que uno debe vestir con moderación, mostrando buen gusto. Surgió una rivalidad natural dentro de la familia imperial por el puesto de heredero. Las dos figuras principales fueron el príncipe Jeremy, primero, y el príncipe Yenasca, segundo. El tercer príncipe, Cleo, relativamente débil en poder y tras haber perdido a su madre, no puede aprovechar la situación. Deberíamos seguir pensando así. No les interesa la sucesión al trono. Prefieren conformarse con el puesto que les espera. Esta es la imagen que deben proyectar. Cuando la princesa estuvo lista para el baile, Eloben preguntó si Su Alteza sabía que el duque de Ornous asistiría al baile esa noche. Sandra se sorprendió mucho. Eloben dijo que había oído que después de comprar las tierras del conde Shensky, el duque escribió una carta al departamento de la corte imperial. El encuentro de Alexandra con Lakis en su vida pasada no fue hoy, y supo de él mucho después. Pero ahora todo iba como ella quería. La criada le informó a la princesa que el príncipe había venido a verla. Alejandra lo invitó a su habitación. Cleo felicitó a su esposa y le dijo que era increíblemente hermosa. El joven añadió que Lexi vestía hoy con más recato que de costumbre en un baile. La chica respondió que ahora era miembro de la familia imperial. Por lo tanto, decidió reducir al mínimo tales extravagancias. Al fin y al cabo, la gente no la vería con buenos ojos si la viera cargada con mucho dinero. Tras escuchar a su esposa, Cleo la abrazó y le dijo que se veía muy hermosa con cualquier atuendo, porque es de esas personas que irradian luz con su sola presencia. El príncipe le pidió permiso a su esposa para acompañarla y fueron al baile. Alejandra preguntó si de verdad habría tantos nobles en el baile ese día. Cleo confirmó que sí y le preguntó si le preocupaba. Lexi respondió que no le preocupaba en absoluto, porque todo seguía igual que el año pasado, solo que ahora era su esposa, no su prometida. Alexandra añadió que unos días antes le había regalado a su majestad un vestido de aniversario de bodas muy popular. Cleo se disculpó con su esposa por obligarla a elegir el regalo ella misma, cuando en realidad le tocaba a él. A Sandra le pareció absurdo. Le preguntó a su esposo por qué se disculpaba, si el palacio interior era asunto suyo. La chica no entendía por qué se disculpaba por una estupidez tan grande. Cuando la traicionó, en los últimos momentos de su vida, Cleo ni siquiera tenía intención de pedirle perdón. Le parecía que ahora lo odiaba aún más. El duque Lakis de Ornous saludó a su majestad. Gran sol del imperio y padre de todo el pueblo imperial, saludo a su majestad. Gloria eterna al gobernante de reyes. El emperador saludó al duque y le preguntó cuánto tiempo hacía que no se veían. El gobernante añadió que Lakis asistía tan poco a los bailes que ya había olvidado su rostro. El duque se disculpó con su majestad por haberlo extrañado. Añadió que había estado ocupado gestionando los territorios y protegiendo las fronteras. El emperador le expresó su profunda gratitud por la labor realizada. Añadió que el palacio había recibido previamente informes sobre situaciones desagradables en la frontera, pero desde que se mudó a Ernebu, esos rumores cesaron. El duque sonrió y respondió que trabajaba para el imperio. Entonces Lakis le preguntó a su majestad, la emperatriz Telsia, cómo se encontraba. La emperatriz respondió que estaba bien, ocupándose de sus asuntos y apoyando a su majestad. El duque Lakis le preguntó si había recibido el regalo que le había enviado por adelantado para su aniversario de bodas. Telsia respondió que no había recibido nada. Entonces Lakis dijo que le enviaría algo más. Telsia guardó silencio, y el emperador le preguntó al duque si era cierto que había comprado las tierras del conde Shensky. El joven respondió que el conde Shensky se había vuelto tan adicto al juego que había malgastado toda su fortuna. Así que, en esencia, lo había salvado de la bancarrota. Lakis añadió que sería muy desagradable para la familia imperial si estas importantes tierras pasaran a manos de un extraño, razón por la cual las compró. El emperador le preguntó al duque por qué no aprovechaba la oportunidad de unirse al consejo. Lakis respondió que no estaba seguro de poder hacerlo, pues no era muy competente en la materia. Su majestad
Le recordó al duque que poseía 2 territorios, por lo que simplemente tenía que ser miembro del consejo. El emperador le preguntó de nuevo si quería unirse. Lakis respondió que era una pregunta muy importante, así que necesitaba tiempo para pensar. El joven decidió dar un paso atrás precisamente para saltar después. El príncipe Cleo y la princesa Alejandra se acercaron al emperador y a la emperatriz. Saludaron a su majestad y a su majestad, la emperatriz Telsia. El duque Lakis miró a la princesa Alexandra y el emperador se la presentó como su nuera, la única hija del marqués Sieglinde, que recientemente se había casado con el tercer príncipe Cleo. Así que esta era la esposa de su primo. Parecía una belleza dulce e inocente, pero él percibía algo frío en ella. Lakis decidió tener cuidado con ella. Saludó a su Alteza y le dio su nombre completo. Alexandra dijo que era un gran honor para ella conocer mejor a su Alteza, pues había oído hablar mucho de él. Sandra vio en sus ojos la misma mirada que había visto entonces. La joven comentó que había oído que el duque se había establecido en el territorio del condado de Shensky, y como el condado está cerca de la capital, espera que puedan verse más a menudo en el futuro. Lakis respondió que haría todo lo posible para que así fuera. La princesa Alexandra se inclinó ante la emperatriz Telsia y saludó a su majestad. Luego dijo que la emperatriz lucía increíblemente hermosa con ese vestido hoy. Telsia agradeció a la princesa los cumplidos y el regalo. Añadió que el vestido era tan hermoso que ni siquiera podía mirar los demás, razón por la cual lo eligió para el baile. Sandra sabía que esto sucedería. Deliberadamente le regaló a la emperatriz un vestido que se convertiría en su favorito. Era una copia exacta del vestido que el emperador le regalaría tan solo un año después. Repitió el diseño del vestido que tanto le había gustado hasta su muerte. La princesa le respondió a la emperatriz que estaba muy contenta de que le gustara. Telsia dijo que podían ir a disfrutar del baile. Cuando los recién casados se marcharon, el duque de Lakis le preguntó a su majestad cómo se habían casado. El emperador le respondió que no entendía su pregunta. El duque preguntó si su majestad había enviado una carta desde el palacio imperial a la residencia del marqués Sieglinde para proceder con el compromiso. ¿Se decidió en un consejo que debían casarse? El emperador sonrió y respondió que simplemente se enamoraron y se casaron. Entonces su majestad dijo que la muchacha se enamoró tanto que le pidió a Cleo que se casara con ella. El emperador accedió, pues no había problemas con su origen, y la propia princesa Alexandra es una joven hermosa. Lakis le dijo a su majestad que lo entendía todo y que no tenía más preguntas, así que no lo molestaría más. Tan pronto como el duque Lakis abrió la puerta para salir a tomar un poco de aire fresco, la princesa Alexandra chocó contra él y derramó su vino sobre su frac. La muchacha se disculpó mucho, y el duque dijo que todo estaba bien y que no había ocurrido nada terrible. Pero la princesa Alejandra lo convenció de que la acompañara al palacio de Yen para limpiar su frac. En el palacio de Yen, la criada llevó el frac del duque a limpiar. Durante el té, el duque y la princesa guardaron silencio largo rato. Lakis preguntó por qué permanecían en completo silencio. Alexandra respondió que estaba pensando cómo empezar la conversación. Añadió que dejaría de preocuparse tanto y empezaría a hablar si él prometía ser sincero con ella. Lakis dijo que parecía que no confiaba en él. Entonces la chica le preguntó si confiaba en ella. El duque respondió que no estaría allí si no confiara en ella. Entonces la muchacha le preguntó directamente si lo había hecho a propósito. El joven le preguntó qué había hecho exactamente. La princesa respondió que había comprado las tierras del conde Tensky. El duque respondió que así era y que no entendía la pregunta. La princesa Alejandra explicó que creía que él había hecho todo lo posible para llevar al conde Tensky a la ruina. Sandra añadió que al conde le encantaban sus territorios y que jamás los vendería por nada del mundo, ni aunque se volviera loco. Y si lo hiciera, no sería por los centavos que tiene ahora. Por lo tanto, Alejandra creía que todo estaba muy bien planeado de antemano. Solo había una manera de obligar al conde a ceder sus tierras sin violencia: la bancarrota. La princesa le contó al duque que había sobornado a la gente del entorno del conde y que lo habían vuelto adicto al juego. Y entonces todo sucedió como él esperaba. El duque Lakis respondió que la princesa tenía talento para escribir, por lo que podía escribir libros bajo un seudónimo si estaba preocupada por su reputación como princesa imperial. Alexandra sonrió
y respondió que a veces la realidad misma se parecía mucho a una buena novela. Entonces el duque le preguntó qué quería y por qué estaba tan segura de sus palabras. La niña respondió que entendía todo por su reacción a estas acusaciones. Añadió que le parecía muy extraño que hubiera comprado un terreno tan caro tan rápido. El duque respondió que sabía que todos querrían esas tierras. La princesa respondió que así era, pero que la principal razón de sus sospechas era que él las había comprado. El joven dijo que no lo conocía lo suficiente como para decir que era tan mala persona. La chica respondió que sabía mucho más de él que él de ella. El duque Lakis le preguntó entonces a la princesa cuál era el propósito de esta conversación. La joven le preguntó directamente si el duque quería tomar el trono y convertirse en emperador. Lakis se indignó y calificó sus suposiciones de extremadamente irrespetuosas. La princesa Alexandra continuó. Dijo que había reflexionado durante mucho tiempo sobre por qué necesitaba este condado y su título. Tampoco entendía por qué se había mudado de inmediato a la residencia, a pesar de haber pasado tanto tiempo fuera de su territorio. Y mientras lo pensaba, se le ocurrió esta teoría. El condado de Chensk ha estado involucrado durante mucho tiempo en el movimiento político del imperio. En Erneb, donde gobierna, el poder militar está bien desarrollado, con numerosos soldados capaces de luchar en cualquier circunstancia. Por otra parte, Ornus, herencia de sus padres, tiene un suelo tan fértil que puede alimentar a su pueblo y a su ejército, y aún así le sobrará algo para vender. La princesa asumió que tenía poder económico y militar, pero solo político. Pero ni siquiera intentó participar en política, para que nadie pensara que tramaba algo. El duque respondió que sería una traidora al imperio si seguía hablando así. La chica le preguntó si tenía razón. Alexandra le dijo al duque que tenía confianza en sus palabras y que no temía arriesgar su vida. Entonces Lakis le preguntó qué quería. La princesa ofreció su cooperación al duque, tras lo cual lo nombraría emperador. Lakis, muy sorprendido, le recordó a la joven que ya estaba casada con el tercer príncipe, Cleo. Entonces, la joven confesó que quería hacerlo para vengarse de su esposo. Después de todo, fue él quien quiso matar a sus hermanos y a su padre para apoderarse del trono y convertirse en emperador. El duque Lakis le preguntó si quería cooperar con él para vengar a su marido y luego ir con él a las profundidades del infierno. Alejandra dijo que no iba a ir al infierno con su esposo. Explicó que primero quería convertirlo en emperador, y entonces le quitaría la corona y se la pondría a su nuevo esposo. Sandra pensó que sería una buena venganza, porque él caería desde lo más alto hasta lo más profundo del infierno. El duque Lakis la escuchó atentamente y le dijo que había cometido un grave error al contarle todos sus planes. La princesa respondió que comprendía el riesgo que corría, pero también entiende que, una vez que salga de esta puerta, no acudirá al emperador con esta información. Después de todo, en primer lugar, no tiene pruebas de que esta conversación haya tenido lugar. En segundo lugar, el emperador ya lo mira con recelo respecto a la compra de estas tierras, por lo que el duque no se expondrá así. Lakis le dijo a la chica que realmente lo conocía bien. El duque le preguntó por qué estaba tan segura de que querría trabajar con ella. Alexandra dijo que podía salir de la habitación, coger su abrigo de la criada y fingir que esta conversación nunca había ocurrido. Pero una vez que se fuera de allí, se convertiría en su enemigo. Añadió que no podía dejar con vida a alguien que conocía sus verdaderas intenciones. Lakis le preguntó a la princesa si quería intimidarlo. La muchacha respondió que funcionaría, pues lo conocía mucho mejor que ella. También sabía que muchos nobles estarían de su lado. Por lo tanto, la princesa le dio al duque 5 minutos para decidir si se convertía en su enemigo o aliado. Le recordó que pronto todos notarían su ausencia. El duque Lakis le pidió permiso a la princesa para hacerle una última pregunta. ¿Por qué a él? Alejandra respondió que había otras personas de su lado, pero que él sería mucho más útil. Si él se pone de su lado, serán invencibles. Y si decide convertirse en su rival, será muy desagradable para ella, pues está encantada con sus habilidades. Sandra también dijo que encontraba muy valioso su ambicioso corazón, que tanto se esforzaba por ocultar. Lakis se dio cuenta de que la chica sabía más de él que él. Cuando la vio por primera vez, creyó que podría conquistarla, y ahora ella lo había logrado. La princesa le dijo al duque que ya habían pasado 5 minutos.
Lakis se levantó de su asiento y se acercó a ella. El duque dijo: «Atentamente, Alexandra Giovanna Jan Reyes. Espero trabajar contigo». El joven estrechó la mano de la princesa y la besó. Alexandra respondió: «Con mucho gusto». Lakis sonrió y preguntó qué había hecho su esposo para merecer su ira. La muchacha estaba a punto de responder cuando la criada anunció que el príncipe Cleo había llegado al palacio buscando a su Alteza. Sandra estaba un poco confundida, y Lakis se sentó en su lugar y tomó la copa. Calmó a la muchacha y le dijo a la criada que el príncipe podía entrar. Cuando su Alteza entró en la habitación, se sorprendió mucho al ver al duque de Ornous con su esposa. El duque invitó cortésmente al príncipe a tomar el té con ellos. Cleo le preguntó al joven qué lo había traído allí. Lakis respondió que la princesa le había derramado vino encima sin querer. El hombre añadió que llevaba mucho tiempo negándose y que quería irse a casa así, pero su esposa lo convenció de que viniera a limpiar su frac. Alejandra confirmó las palabras del duque. Dijo que no estaba prestando atención, así que chocó con el duque y le echó el vino encima. La princesa dijo que quería enmendarse y limpiar su frac. La niña le preguntó al hombre si estaba enojado por esto. Cleo dijo que todo estaba bien. Y Lakis dijo que era hora de que se fuera a casa. Cuando el duque se marchó, el príncipe Cleo le preguntó a su esposa si había ocurrido algo desagradable durante su conversación con él. Alejandra respondió que parecía una buena persona. El príncipe se sorprendió y dijo que no lo creía porque no había causado una buena impresión. La muchacha sabía que su instinto era acertado. Lexi sintió lo mismo cuando lo conoció, pero le dijo a Cleo que le parecía amable e inteligente, e incluso elogió al príncipe. Cleo admitió que se asustó mucho al no encontrarla en el baile. Se alegró de haber venido a revisar sus habitaciones. Lexi se disculpó con su esposo. Dijo que estaba cansada y decidió descansar un rato en su habitación, pero derramó el vino sin querer. El príncipe le dijo que ya todo estaba bien y la besó suavemente en los labios. Lexi miró a Cleo a los ojos y recordó cuánto lo había amado antes de desmayarse. En aquel entonces, había querido que fuera todo suyo, pero ahora todo había cambiado. Cleo le dijo a Lexi que realmente quería dejarse llevar por sus emociones y acostarla. Pero como ella se sentía mal y había venido a descansar, no podía permitírselo. La princesa respondió que aún tendrían tiempo para eso. Cleo le dijo a su esposa que tenía razón. El joven la abrazó y le dijo que la visitaría más tarde en sus aposentos. Cuando el príncipe Cleo regresó al baile, el emperador le preguntó dónde estaba la princesa Alejandra. El príncipe respondió que no se sentía bien, así que la acompañó al palacio de Yen. La emperatriz Telsia, que estaba sentada junto al emperador, dijo que era muy irresponsable de su parte abandonar su aniversario de boda sin despedirse. Cleo respondió que debía de estar muy cansada mientras buscaba un vestido para regalarle a su majestad. Su majestad le pidió a su esposa que se calmara y no juzgara a la princesa. Entonces la emperatriz se volvió hacia su hijo. Le preguntó al príncipe si alguna de las muchachas le gustaba lo suficiente como para casarse con ella. El príncipe respondió que solo tenía 24 años, así que le tocaba el turno al primer príncipe. Telsia le contó a su hijo que el tercer príncipe ya se había casado. El joven respondió que no querría una esposa como la suya, así que buscaría una muchacha tranquila y equilibrada. El príncipe Cleo se indignó, y su hermano le preguntó si tenía razón. La emperatriz Vincentia afirmó que haría grandes esfuerzos por encontrar una esposa digna para el primer príncipe. Durante estas discusiones, el duque de Lakis se dirigió al emperador. Dijo que quería despedirse, pero vio que era inoportuno. Su majestad dijo que era miembro de su familia, así que no podía ser inoportuno. Lakis agradeció al emperador sus palabras y dijo que ya era hora de irse. El emperador sugirió que se quedara a descansar en palacio, pero el duque dijo que tenía muchos asuntos que atender. Su majestad dijo entonces que no se atrevía a detenerlo y le pidió que considerara su propuesta. Añadió que esperaba una respuesta positiva próximamente. Cuando el duque Lakis regresó a su palacio, el asistente de Kate le preguntó si había algo interesante en el baile. El joven respondió que había algo muy interesante, pero que se lo contaría todo por la mañana. Por la mañana, Kate llamó a la puerta del duque. El duque lo abrió.
y le dijo que llevaba mucho tiempo pensando en cómo contarle lo ocurrido en el baile de ayer. Lakis empezó despidiendo a todos los sirvientes de la finca. Kate se inquietó y preguntó por qué el duque había tomado tal medida. El duque respondió que había encontrado un cómplice en el baile de ayer. El joven preguntó por qué había hecho eso. Lakis respondió que todo ya estaba decidido. Sir Keith se indignó porque el duque había actuado sin consultarle. Cuando Lakis le contó todo lo que le había contado la princesa Alexandra, Kate le preguntó si podría ser una espía. El duque respondió que no lo creía. Dijo que ella lo sabía todo sobre cómo habían planeado y ejecutado la compra de las tierras del conde Jensky. Kate le preguntó si sus planes habían sido impecables. Lakis respondió que la princesa Alejandra era simplemente muy inteligente. Añadió que la emperatriz y el emperador ciertamente no sospechaban nada, de lo contrario, él se habría dado cuenta. El duque dijo que él y la princesa tenían intereses comunes y que ella era muy inteligente, por lo que sería una buena compañera. Kate le recordó que sus opiniones debían ser tomadas en cuenta. El primer emperador era un hombre muy inteligente. Creó la tradición de que los miembros de la familia imperial que vivían en palacio desayunaran juntos. Su Majestad le preguntó a la princesa Alexandra cómo se encontraba, pues había oído que ayer no se encontraba bien. La princesa le agradeció su preocupación. También se disculpó por preocupar a su Majestad. El emperador le dijo que podía descansar cuando quisiera si se sentía mal. La emperatriz Telsia agradeció a la joven una vez más el regalo y le pidió que no se agobiara tanto. Su Majestad supuso que la princesa estaba cansada mientras elegía un vestido. Alexandra respondió que le alegraba mucho que a su Majestad le gustara su regalo. La niña decidió comportarse con calma y no llamar la atención. Sabía que solo podría desenvainar su espada cuando la emperatriz o la emperatriz consorte fuera derrocada. La emperatriz Telsia preguntó al emperador si era hora de que el segundo príncipe se casara. Telsia dijo que ayer, en el baile, le gustó una chica ideal para el papel de princesa imperial. Añadió que era tan adecuada que debíamos apresurarnos con la boda. Entonces la emperatriz Telsia se volvió hacia la emperatriz consorte Vincentia y le preguntó si le importaría que el segundo príncipe superara a su hermano y se casara primero, pero al emperador no le gustó la idea. Dijo que era contrario a la etiqueta casarse con el segundo príncipe antes que con el primero. Su Majestad preguntó si esta joven sería adecuada para el primer príncipe. La emperatriz Telsia quedó impactada por la propuesta de Su Majestad. La princesa Vincentia tosió. Entonces, la sangre le brotó de la boca y cayó al suelo. El médico tranquilizó al primer príncipe y le dijo que su madre se recuperaría, pero añadió que parecía un envenenamiento. El emperador preguntó cómo había podido ocurrir. El primer príncipe le pidió a su padre que hiciera todo lo posible por encontrar al responsable. Su Majestad respondió que sin duda encontraría al que intentó envenenar a su esposa. La emperatriz Telsia ordenó a los sirvientes que limpiaran todo a fondo y eliminaran cualquier mancha de sangre. También les dijo que se dispersaran a sus habitaciones. Cuando todos se marcharon, el segundo príncipe le preguntó a su madre si lo había hecho. La emperatriz le gritó a su hijo y le recordó que tuviera cuidado con lo que decía. La madre añadió que no lo había hecho. El príncipe dijo que simplemente lo había supuesto y preguntó quién más podría haberlo hecho aparte de ella. La mujer respondió que muchos podrían haberlo hecho. Por ejemplo, el propio emperador o el tercer príncipe con su esposa. Ella dijo que, independientemente de quién lo hiciera, tendría consecuencias muy graves. El príncipe Cleo vio que el rostro de Alexandra estaba pálido por lo que había visto. Le preguntó a su esposa quién creía ella que podría haberle hecho semejante cosa a su Majestad. Sandra no entendía por qué había sucedido esto. No le había pasado en su vida anterior a estas alturas. Al día siguiente del baile, desayunaron de nuevo, pero sin el envenenamiento. Después del desayuno, la emperatriz Vincentia regresó tranquilamente a sus aposentos. Pero allí, todo sucedió de forma diferente. Alejandra se preguntó qué había influido tanto en los acontecimientos. Tenía un poco de miedo de que todos los acontecimientos que conocía ocurrieran en un orden diferente. Cleo abrazó a su esposa con cariño y le sugirió que descansara un poco. El emperador quedó conmocionado por lo sucedido.
Comprendió que si la emperatriz consorte hubiera ingerido más comida envenenada, habría sido imposible salvarla. Su Majestad se preguntaba a quién confiar la investigación de este asunto. Casi todos los aristócratas del Palacio Imperial estaban enfrascados en disputas de poder. Tampoco podía confiar este asunto a una persona de baja clase, pues mancharía la reputación de la familia imperial. De repente, llamaron a la puerta de su despacho y trajeron una carta. Era una carta del duque de Ornus, del condado de Densk. El emperador sonrió y ordenó que el duque de Lakis fuera llevado ante él inmediatamente al palacio imperial. Alexandra comprendió que al principio todo seguía igual que en su vida anterior. Pero al encontrarse con el duque de Ornus antes de lo necesario, dio lugar a una secuencia de acontecimientos diferente. Si hubiera seguido lo sucedido en el pasado, lo habría conocido mucho más tarde. Además, en su vida pasada, Sandra no tenía intención de cooperar con el duque Lakis. Con este giro de los acontecimientos, la niña comprendió que ya no podría confiar en sus recuerdos. En cambio, construiría su nueva vida, y en esta vida, sin duda, pondría fin a la venganza de Cleo. Sandra comprendió que el duque de Ornus se había convertido en su aliado solo porque sus intereses coincidían. La criada Eloven llamó a la puerta de los aposentos de la princesa Alexandra y le trajo unas galletas que ella misma había preparado. La niña, sorprendida, le preguntó por qué había decidido hacerlas. Pons respondió, preocupada porque la princesa no había desayunado bien. Cuando Sandra tomó las galletas, la criada dijo que acababa de ver al duque de Ornus en palacio. La muchacha se sorprendió, y el sirviente le dijo que Su Alteza ahora participaría en la política central del imperio. Alexandra comprendió que eso era lo que buscaba al comprar el condado vecino. Sandra supuso que se reuniría con el emperador. Decidió que definitivamente tendría que hablar con el duque de Ornus hoy. Su Majestad agradeció al duque de Lakis su pronta llegada. Dijo que los recientes acontecimientos le habían ayudado a comprender que no había personas en el palacio en quienes pudiera confiar. El duque de Ornus le preguntó al emperador qué había sucedido y añadió que no entendía nada. El emperador respondió que era bueno que los rumores aún no se hubieran extendido por todo el imperio. Dijo que la emperatriz consorte había sido envenenada y que alguien había intentado matarla. Lakis le preguntó si se encontraba bien. Su Majestad respondió que estaba descansando, pero tuvieron mucha suerte de que se hubiera llevado un poco menos de lo que podía comer. De lo contrario, la habrían perdido. Lakis preguntó si ya habían encontrado al responsable. El emperador respondió que habían revisado cada plato y cada cubertería. Habían interrogado a todos los trabajadores que habían preparado y puesto la mesa, pero aún no se sabía nada. Lakis dijo que esto era muy malo, y Su Majestad agregó que por eso lo había llamado, para pedirle una investigación sobre el asunto. El gobernante dijo haber recibido su carta, en la que Lakis escribía que planeaba unirse a la asamblea del Palacio Imperial. Añadió que nadie más lo ayudaría como él. El duque de Lakis preguntó al emperador si estaba seguro de poder confiar un asunto tan importante a alguien que solo sabía manejar la espada. Su Majestad respondió que solo él podía ser imparcial. El emperador dijo que Lakis ya sabe que aún no ha elegido heredero. La emperatriz y la emperatriz consorte discuten constantemente sobre esto, y los miembros de la aristocracia inevitablemente serán receptivos a cuestiones relacionadas con el futuro emperador, por lo que sus decisiones se basarán únicamente en su beneficio personal. Lakis se preguntó por qué Su Majestad no había elegido a su sucesor si lo entendía todo. El emperador le había dicho al duque que necesitaba a un hombre como él. Su Majestad añadió que por ahora solo pedía ayuda, pero que si el duque se negaba, tendría que hacerlo por orden. Lakis respondió que estaría encantado de ayudar. Después de todo, su trabajo era servir al emperador. El duque prometió a Su Majestad hacer todo lo que estuviera en su poder. El emperador le dijo a Lakis que su padre estaría orgulloso de él. Lakis decidió que primero debía reunirse con su cómplice. Penélope le informó a la princesa Alejandra que el duque de Ornus deseaba agradecerle su hospitalidad. La princesa Alexandra le preguntó al duque Lakis cómo había logrado entrar en su palacio. Lakis respondió que esta vez era más listo que ella. Después de todo, mientras ella pensaba en cómo concertar una cita con él mismo acudió a ella.
El duque dijo que había tenido suerte de conseguir una habitación en el Palacio Imperial, no lejos del Palacio de Yen, así que, al ver a su criada, le pidió inmediatamente que lo llevara con ella. Alexandra dijo que necesitaban encontrar la manera de comunicarse en el futuro. Lakis sugirió intercambiar cartas a través de sus doncellas, suponiendo que conocían sus planes. La princesa dijo que se equivocaba, pues aún no confiaba mucho en ellas. El duque dijo que era incluso más lista de lo que creía. Luego le preguntó a Alexandra cuándo pensaba contarles sus planes a los sirvientes. La chica respondió que aún no tenía mucha confianza en la gente que la rodeaba. Además, aún no había encontrado a nadie en quien confiar. Lakis preguntó qué había pasado con él y sonrió dulcemente. La princesa respondió que se refería a una mujer. Sandra sabía que en el futuro salvaría a una chica en quien podía confiar. El duque reflexionó un momento y dijo que, desde el primer momento en que se conocieron, creyó que ella conocía el futuro. La chica respondió que entonces no se habría equivocado. Si realmente supiera el futuro, no habría hecho eso, algo de lo que se arrepiente profundamente. Lakis dijo que la vida sería aburrida si alguien conociera su futuro. La chica respondió que no diría eso si hubiera pasado por algo terrible. El duque dijo que no la conocía lo suficiente como para contradecirla, pero Lakis le pidió que no actuara como si supiera perfectamente lo que había pasado. Si supiera todos los horribles detalles de la vida de otras personas, no lo diría. Por ejemplo, para él, su pasado es tan doloroso como si le hubieran arrancado la piel, y si ella lo hubiera sabido, quizá habría dicho que su pasado no era tan terrible. Puede que él tampoco comprendiera lo difícil que fue para ella. Así que el duque le pidió a la princesa que no juzgara a los demás porque ella misma había vivido algo terrible. Alexandra inclinó la cabeza y dijo que lo entendía. Entonces el duque sonrió y dijo que habían dejado el asunto atrás y sugirió que pasaran las cartas por la biblioteca. La niña dijo que en el 9º estante de la fila P había un libro rosa en el 6º estante empezando desde arriba. Solo había un libro rosa allí, así que le sería fácil encontrarlo. Lakis dijo que conocía bastante bien el Palacio Imperial, para alguien que llevaba allí apenas un mes. La princesa respondió que no lo conocía tan bien. Añadió que era simplemente el único libro que había leído en el último mes. De hecho, era su único libro en los últimos 6 años. El duque dijo que visitaría la biblioteca todos los lunes a las 3 de la tarde. Entonces la chica dijo que iría a la misma hora, solo los miércoles. Lakis sonrió, y la princesa Alexandra le preguntó por qué había venido al Palacio Imperial. El duque respondió que había sido invitado por el emperador. El joven dijo que investigaría el atentado contra la emperatriz consorte. Sandra comentó que había pensado que su majestad le confiaría este caso. Añadió que el emperador solo podía confiar en él en esta situación, porque otros no serían sinceros. La joven le preguntó al duque si podía ayudar al emperador. Lakis respondió que solo podría encontrar al asesino si ella lo ayudaba, ya que era un forastero allí. Preguntó qué había sucedido en el desayuno cuando la emperatriz Vincentia fue envenenada. Alejandra dijo que estaban conversando, y entonces la emperatriz empezó a toser sangre y cayó al suelo. Los médicos de la corte acudieron corriendo e informaron al emperador que se trataba de un envenenamiento. El emperador estaba furioso, y las doncellas de Vincentia la llevaron a la habitación. La emperatriz Telsia ordenó a sus doncellas que limpiaran cuidadosamente todo en el salón donde se celebraba la comida. Lakis interrumpió bruscamente su relato y preguntó a cuál de las emperatrices elegiría. Alexandra dijo que no entendía su pregunta. El duque explicó que desde la antigüedad la gente se ha unido para derrocar a su enemigo común, porque así es mucho más efectivo. Y como quiere convertir al tercer príncipe en emperador, tendrá que aliarse con una de las emperatrices para poder eliminar a la otra. Después de eso, podrá luchar contra la persona con la que se ha aliado. Después de todo, su situación actual no le permite luchar contra 2 emperatrices a la vez. Por eso Lakis le preguntó a quién elegiría, a la emperatriz Telsia o a la emperatriz consorte Vincentia. Alexandra respondió que él lo sabía, porque tenía su propia opinión al respecto. Lakis respondió que su opinión no era tan importante, pues solo era su cómplice. La princesa dijo que se uniría a la emperatriz Telsia. Primero, ella misma quiere eliminar a la emperatriz Vincentia, y lo hará,
a pesar de que después de este intento todos estarán aún más atentos. En segundo lugar, la emperatriz consorte Vincentia, madre del primer príncipe, quien según las reglas debería estar en la línea de sucesión al trono, pero la decisión todavía está en manos del emperador. Alexandra le preguntó al duque por qué había interrumpido su relato. Lakis respondió que el curso de la conversación dependía de su decisión. Luego volvió al desayuno. El duque le recordó a la princesa que la emperatriz Telsia había ordenado a sus sirvientes que limpiaran el salón después de este incidente, por lo que nadie sabía si había evidencia de su participación en el envenenamiento. La princesa Alexandra dijo que la emperatriz es muy inteligente, por lo que se adapta muy bien a la situación. Lakis añadió que cada persona tiene sus defectos, y la emperatriz Telsia tiene debilidad por los halagos, pues le gusta vestir bien y cuidar su apariencia, ya que ocupa una alta posición en la sociedad. Alexandra dijo que esto era lo único que podían usar en su contra. Lakis le preguntó si estaría a la altura. Sandra respondió que era su venganza y que él era su ayudante. El duque Lakis dijo que debían haber concesiones mutuas en su relación, pues él también tenía motivos para buscar venganza. Después de todo, llevaba 12 años deseando venganza. El joven confesó que despreciaba al emperador y a la emperatriz, por lo que quería apoderarse del trono. La joven preguntó por qué le desagradaban tanto. Lakis dijo que definitivamente le contaría todo, pero solo después de saber por qué odiaba tanto a su esposo. Añadió que fue ella quien le propuso matrimonio al príncipe. El duque le dijo a la princesa que no entendía en absoluto por qué despreciaba a su marido, si era natural amarlo. Alejandra respondió que aún no era el momento de decírselo. El duque Lakis dijo que sentía lo mismo, porque la confianza no se construye de la noche a la mañana. Pero la princesa Alexandra dijo que confiaba en él. El joven le preguntó por qué decía eso. Pensó que no quería hablar de su odio hacia el tercer príncipe, porque no se conocían desde hacía mucho tiempo. Sandra respondió que no se trataba de confiar en él, se trataba de su vida personal, así que necesitaba tiempo. Entonces Lakis le preguntó por qué confiaba en él. Lexi le respondió al duque que confiaba plenamente en él, porque no parecía el tipo de persona que la traicionaría después de que ella dijera que lo nombraría emperador. El duque Lakis le preguntó si temía que la engañara y la matara al conseguir lo que quería. Alejandra respondió que por eso quería convertirse en emperatriz. La chica dijo que creía que él no la engañaría. Lakis respondió que sí, pero que no era por motivos personales ni por su estatus social. De hecho, teme que descubran muchos secretos el uno del otro y puedan revelarlos si uno de ellos los traiciona. La princesa dijo que eso no estaría bien. Después de todo, cada uno se había jugado mucho. Por lo tanto, la joven le aseguró al duque que no lo traicionaría por ningún motivo egoísta. Entonces, el duque Lakis le sugirió a la princesa Alexandra que no dudaran el uno del otro por nimiedades, porque tenían un objetivo común al que debían prestar atención. La princesa estuvo de acuerdo en que esto era lo más importante en ese momento. Sandra añadió que él no habría confesado si hubiera planeado tomar el trono y abandonarla, porque es de los que no avisan a sus enemigos. Lakis dijo que su relación era muy interesante y añadió que nunca pensó que podrían confiar tanto el uno en el otro. Lexi le preguntó si confiaba en ella. El duque respondió que confiaba en ella al 80% y sonrió. La princesa Alexandra dijo que solo estaban perdiendo el tiempo en charlas sin sentido. Su Alteza le pidió al duque de Ornus que encontrara rápidamente al ladrón que intentó asesinar a la emperatriz consorte Vincentia. El duque respondió que se esforzaría al máximo. El duque Lakis actuó de inmediato tras recibir la orden del emperador de investigar el asunto. Todos a su alrededor afirmaron que su majestad había tomado la decisión correcta. Al mismo tiempo, todo apuntaba a la emperatriz Telsia. Ella misma no admitió su culpa. Dijo que si quería matar a alguien, definitivamente no sería de una forma tan insensata. Telsia le preguntó al duque de Ornus por qué había traído hombres uniformados a su habitación. El duque se disculpó y dijo que cumplía las órdenes de su majestad. La emperatriz dijo que intentaba retratarla como una mujer terrible que quería matar a la emperatriz consorte. Lakis respondió que simplemente estaba investigando. Por lo tanto, para ello, es necesario inspeccionar su habitación. El duque explicó que,
En cuanto se llevaron a la emperatriz Vincentia, su majestad ordenó a sus doncellas que limpiaran todo a fondo, y esta era la única prueba que podía ayudar en la investigación de este caso. Telsia estaba furiosa consigo misma. Lo único que quería era no ver más sangre. Cuando registraron la habitación de la emperatriz y no encontraron nada, el duque Lakis se disculpó con su majestad por molestarla y dijo que estaba contento de que no hubiera más acusaciones contra ella. A Lakis le pareció que la emperatriz Telsia no tenía la culpa en este caso, a juzgar por su comportamiento, aunque no le importaría seguir siendo la única emperatriz en palacio. Al día siguiente, la doncella de la emperatriz Telsia sorprendió a su majestad con la noticia de que había aparecido un testigo. Una de sus doncellas confesó haber envenenado a la emperatriz Vincentia por orden suya. Telsia estaba muy enojada y pensó que Vincentia había sobornado especialmente a su criada y ella misma había tomado la comida envenenada, pero en tal cantidad que no moriría. Y como la emperatriz consorte sabía que a Telsia no le gustaba el desorden, estaba segura de que inmediatamente ordenaría a las criadas que retiraran todo, incluso las pruebas importantes. El duque de Ornus acudió a su majestad con soldados. Ella preguntó quién testificó en su contra. Lakis respondió que no importaba. Añadió que el emperador estaba furioso y que su situación actual no era envidiable. Telsia respondió que ella misma lo sabía y preguntó si la detendrían. El duque de Lakis afirmó tener un gran respeto por su majestad, pero el emperador había ordenado su arresto domiciliario. El duque le pidió a la emperatriz que soportara estas incomodidades hasta que fuera declarada inocente. Telsia se sentó en su habitación y reflexionó sobre el hecho de que había derramado tanta sangre para llegar a la cima del imperio, y ahora terminaría con su vida de una manera tan sin sentido. Cuando la criada le trajo la cena, Telsia pidió que llamaran a la esposa del tercer príncipe. Alejandra no se sorprendió, pues necesitaba ayuda. La emperatriz Telsia le pidió a la joven que se sentara a su lado y le dijo que no había cometido el delito que se le imputaba. Alejandra respondió que creía en su majestad. La princesa le dijo a la emperatriz que su majestad tenía todo lo que podía soñar, así que no haría tal cosa. Telsia respondió que el príncipe Cleo tenía mucha suerte con su esposa. La princesa Alexandra le preguntó si podía ayudarla en algo. Telsia respondió que si demostraba su inocencia, todas las falsas acusaciones en su contra simplemente desaparecerían. Pero la emperatriz Telsia añadió que entonces la princesa Alejandra convertiría a la emperatriz consorte en su enemiga, porque creía que ella había organizado el atentado contra su vida. Telsia le preguntó a la chica a quién elegiría, a ella o a Vincentia. Alexandra respondió que ya había tomado su decisión al llegar a su habitación. Entonces Telsia le pidió a la princesa que dijera en el juicio que pronto tendría lugar, que había visto a la criada agregar veneno al plato de Vincentia por orden suya. La emperatriz le preguntó a la joven qué quería a cambio de su testimonio. Alejandra respondió que le bastaría con que su majestad retirara las falsas acusaciones. Telsia dijo que era muy amable, pero que esa clase de gente no sobrevive en el palacio, así que necesita tener algunos deseos. La chica respondió que sí los tenía, pero que solo quería ayudar. La emperatriz añadió que solía agradecer la ayuda de la gente, por lo que su recompensa la esperaría en el futuro. Luego le pidió que se marchara para no levantar sospechas. Alexandra dio las gracias a su majestad y se marchó. Caminando por el pasillo, Sandra sonrió y se preguntó si lo que había planeado funcionaría.